Soberano creador del cielo y de la tierra, Señor Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a usted damos gratitud y alabanza en esta hora, agradecidos porque hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias por conservar la vida y la fe de sus hijos fieles. Gracias, Señor, porque hasta hoy usted nos ha dado la respiración, nos ha conservado la fe en el Señor Jesucristo y en su justicia. Pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados y queremos gozarnos en este día estudiando su palabra y adorándole. Gracias por la advertencia, Señor, que usted nos ha hecho de que tendremos que vernosla con demonios en persona, enseñando doctrinas de demonios y apostatando de la fe. Ese tiempo nos ha llegado a nosotros y gracias por darnos la luz y la claridad en el escrito está para poder afrontar este tipo de zarandeos dentro del pueblo de Dios. Padre mío, gracias porque nos ha librado de insultar a Jehová, celebrando las fiestas solemnes y volviendo a ritos que no edifican, rechazando el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque su palabra es clara y nos ha llegado la luz necesaria para poder adorarle en espíritu y en verdad. Pido bendición para cada hermano, para cada persona que va a escuchar este tema y especialmente para aquellos que están siendo zarandeados con el engaño del sionismo de los judíos mesiánicos, un grupo aliado al sistema papal para traer confusión doctrinal, hermanarse con los musulmanes y los católicos y los judíos en esta tarea ecuménica de adoración unánime. Señor, pido bendición para los niños que están con nosotros, los jóvenes, los adultos y nuestros ancianos, para quienes pido humildemente, Señor, salud, que extienda su mano poderosa sobre ellos y los recupere en su dolor o les permita, Señor, volver a la vida o descansar. Padre mío, gracias por escucharnos donde quiera que haya una persona sincera, fiel, que va a escuchar este tema con el único ánimo de aprender la verdad y desaprender el error, de apartarse de todas aquellos decretos y ritos y fiestas ceremoniales que estaban escritas en el acta de decretos, que nos era contraria, pero que fue clavada en la cruz. Ayúdenos, Señor, a abrazar la verdad, a compartirla con gozo, con claridad, con discernimiento. Pido la sabiduría del cielo para mí, para mis hermanos, para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, que podamos ungir nuestros ojos con el colirio celestial para ver las maravillas de su palabra con claridad de pensamiento y que juntos podamos ser edificados y librados de este zarandeo que está causando el sionismo, los judío-mesiánicos con sus doctrinas de demonios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, un feliz santo sábado. Me gozo en el Señor poderles saludar otra vez, estar aquí de regreso para poder compartir el alimento espiritual y poder ser edificados. El tema que hoy vamos a presentar, lo hemos titulado, es una pregunta, ¿no? Que titula ¿Celebrando fiestas solemnes o insultando a Jehová? Vamos a espaciarnos, hermanos, en un tema que está causando revuelo, zarandeo a nivel mundial, con este engaño del sionismo y de los judíos mesiánicos, que ha tocado nuestras puertas, a los grupos adventistas,
a las iglesias adventistas que están implementando en su doctrina y en sus enseñanzas el volver a celebrar las fiestas solemnes de Jehová, rechazando de esta manera a Cristo y causando un desagrado, un insulto a Jehová. Quiero decirles que en la palabra de Dios, en Apocalipsis 12:12, ya se nos había advertido, dice la palabra de Dios, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que para la gloria de Dios estamos viviendo ya en el tiempo final, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo prácticamente del cierre de la gracia y estamos prácticamente al borde de ser testigos de la ley dominical nacional en Estados Unidos y a nivel mundial que traerá el cierre de la gracia. Esto significa, amados hermanos, que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que el tiempo de gracia está por terminarse y por lo tanto ha traído este engaño del sionismo de los judíos mesiánicos para despertar en el pueblo de Dios una falsa adoración, una celebración de las fiestas solemnes y con el único propósito de rechazar el sacrificio de Cristo y todo lo que significaban ese acta de decretos y que fueron escritos por Moisés como complemento de la ley dada por Dios, pero que eran una sombra de lo que había de venir y que con la muerte de Cristo fueron clavados en la cruz. Esta es una serie que hemos pensado iniciar o estamos dando inicio hoy. Estaremos con nuestra hermana Ángela Granada alternando para poder entre los dos y con la ayuda de Dios poderles llevar a los hermanos esta serie que es un tema de actualidad, ¿cierto? Con el fin de advertir contra este tremendo engaño, hermanos, que el diablo ha traído en el adventismo para celebrar las fiestas solemnes que se convierten en un insulto a Jehová. Lo vamos a ver con un fundamento. El otro texto bíblico dice en Lucas 22, 31 a 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para ser zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El mensaje que queremos presentar, hermanos, es un mensaje de advertencia. Queremos advertir que este asunto de los judío-mesiánicos o del sionismo con sus doctrinas de demonios está zarandeando al pueblo adventista, ¿verdad? Está permeando, está ingresando en las iglesias adventistas, en los grupos de sostén propio, y muchos han vuelto a las sendas antiguas de Satanás para celebrar las fiestas solemnes. eh, pero nosotros estamos orando por ustedes, hermanos, para que vuestra fe no falte y queremos confirmarlos en esta verdad, en estas verdades, porque es una orden del Señor que los que hemos recibido la luz de la verdad la podamos compartir, podamos educar a los hermanos y educarnos a nosotros mismos para no ser engañados. Este tema, hermanos, es un tema bastante amplio, muy amplio, de manera que hoy vamos a empezar haciendo una introducción general, ¿cierto? Estaremos a medida que avancemos en los días presentando más detalles. Allá en la carta 147 de 1903, que es un párrafo que está escrito en Mensajes Selectos, tomo 3, página 467, párrafo 3, dice: Satanás y sus ángeles
aparecerán en esta tierra en forma de hombres. Cuando se habla de hombres, obviamente se incluye al sexo femenino también, hombres de todas las épocas, hombres y mujeres. Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de hombres y se mezclarán con aquellos acerca de los cuales la palabra de Dios dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, esta serie es más que todo una advertencia al pueblo de Dios de que nos la vamos a tener que ver con ángeles de Satanás en forma de personas. Esos ángeles de Satanás en forma de personas se van a mezclar con los apóstatas que escuchan espíritus engañadores y enseñan doctrinas de demonios. Nos las tenemos que ver con ellos ahora, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros pongamos el contexto general de esto y podamos advertir a los hermanos y educarnos al respecto. Por lo regular es un tema que poco se predica, ¿verdad? Pero que vale la pena y gracias a Dios que muchos hermanos han traído, han investigado también. Tenemos buen material para compartirles, un amplio material y bueno, la idea es que al final podamos ser edificados de una buena manera. Este tema, hermanos, celebrando fiestas solemnes o insultando a Jehová, es un tema que bien le podrían calzar otros títulos, ¿sí? Ya voy a explicarles de dónde tomé la frase insultando a Jehová, porque la profeta de Dios, la hermana Elena White, en una carta que ella escribió, dijo que volver a celebrar las fiestas solemnes es un insulto a Jehová. De manera que voy a explicarles la cita, mostraré la cita de dónde he tomado esta frase, ¿verdad? Vemos ahí en la pantalla a estos adventistas sionistas judío-mesiánicos que se ponen unos atuendos ahí en la cabeza, ¿cierto? Y que están haciendo ahí el sacrificio de la Pascua, volviendo a celebrar la Pascua, derramando la sangre de un corderito, rechazando de esta manera a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. Hay algunos que están celebrando las fiestas, pero sin sacrificio, ¿sí? Sin sacrificio del cordero, otros sí lo hacen, pero bueno, Satanás los tiene allí juntos insultando a Jehová. Dentro de los títulos que le podrían calzar a este tema, pues también podría ser el zarandeo del sionismo. El zarandeo del sionismo, porque esto está causando un revuelo, un zarandeo a nivel del adventismo, a nivel mundial, ¿verdad? Y otro título que le pondría o le podría calzar es, hermanos, he aquí el caballo del judío mesiánico. Es un título un poco jocoso, ¿verdad? He aquí el caballo del judío mesiánico. ¿Por qué? Bueno, porque para los judíos mesiánicos y los sionistas, la palabra Jesús o el nombre Jesús no es el adecuado para el Hijo de Dios. Y ellos dicen que el nombre Jesús significa he aquí el caballo. Y que por lo tanto, entonces a Jesús no hay que decirle Jesús, sino Yahshua Hamashiach, y se han puesto a estudiar algunas raíces hebreas y consideran que por el solo hecho de pronunciar algunas palabras en hebreo, colocarse algunos atuendos en la cabeza, cubrirse la cabeza, pues entonces ya estaban siendo el pueblo fiel de Dios y entonces van a hacer otro tipo de cosas que realmente son un insulto a Jehová. Hermanos, dentro de las interrogantes o preguntas que quiero que aprendamos a responder, yo he colocado aquí una lista de preguntas o de interrogantes
que al final de la serie espero que las podamos resolver de la mejor manera. Que todos los hermanos que asisten a esta serie, ¿cierto? Llamada Celebrando Fiestas Solemnes o Insultando a Jehová, que todos los hermanos podamos tener claro y por lo menos responder a lo largo de los estudios que vamos a presentar, resolver esas preguntas, ¿sí? He colocado nomás algunas. La lista es muy larga, pero entre las preguntas que quiero que o queremos que se resuelvan son estas. Por ejemplo, ¿quién, cuándo y dónde se instituyeron las fiestas solemnes de Jehová? La pregunta es clara. ¿Quién instituyó las fiestas de Jehová? ¿Cuándo? ¿Dónde se instituyeron? Es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, quiero decirles que el engaño actual es hacerle creer a las personas que las fiestas solemnes de Jehová son perpetuas, son eternas y que se han celebrado, voy a salir aquí un momentico de la pantalla, y que se han celebrado inclusive desde antes de la creación, que se celebraron en el Edén, que se celebraron hasta el Éxodo, que se celebraron hasta la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, que se celebraron en la era apostólica y que se van a seguir celebrando en la tierra nueva. ¿Sí? Estos son los vientos de doctrina, ¿cierto? Que se está enseñando a través de los judío-mesiánicos sobre las fiestas solemnes que son eternas y que se han celebrado inclusive desde antes de la creación. En otras palabras, ellos enseñan, malinterpretando los textos bíblicos, enseñan la perpetuidad de las fiestas de Jehová, llamadas Moedim. Y esto, hermanos, es lo que queremos derribar, echar por tierra esta falsa interpretación, esas doctrinas de demonios que están siendo enseñadas por ángeles de Satanás en forma de hombres y mujeres. Bueno, entonces, hermanos, dentro de esas preguntas está esta, ¿no? ¿Quién, cuándo y dónde se instituyeron las fiestas solemnes de Jehová? Y lo hemos hecho y lo vamos a hacer de una manera bien meticulosa, bien sencilla, porque yo estoy seguro que la mayoría de personas o de hermanos no han tenido quizás la oportunidad de estudiar a profundidad este tema y por eso están siendo engañados. Nosotros nos vamos a tener que ver con ángeles de Satanás en forma humana, ¿sí? Hablar con ellos. Vamos a tener que confrontarlos. Y para eso necesitamos tener una preparación cabal de la verdad presente. Por eso es nuestro interés y nuestra preocupación, ¿sí? Otra pregunta que queremos resolver es, ¿hay evidencia en la Biblia de que en el Edén se haya celebrado las fiestas solemnes de Jehová? ¿Hay evidencia o tenemos alguna evidencia de que en el Edén Cristo, Adán y Eva hayan celebrado la Pascua o las fiestas solemnes de Jehová? ¿Fue el sistema de sacrificios instituido en el Edén lo mismo que las fiestas solemnes? Hay que hacer la diferencia entre el sistema de sacrificios que se instituye en el Edén, ¿cierto? Con la entrada del pecado, ¿verdad? Y las fiestas solemnes que no aparecen sino hasta Éxodo capítulo 12, la Pascua, y luego en el Sinaí son entregadas como añadidas a la ley de Jehová, ¿cierto? Y que es lo que vamos a estar estudiando también. Es razonable, dice la tercera pregunta, es razonable pensar que antes de que existiera el pecado, se hubiera institucionalizado y celebrado las fiestas solemnes, especialmente la Pascua. A ver, hermanos, ¿es posible, es razonable pensar que
que la Pascua o alguna fiesta solemne se haya institucionalizado en la eternidad antes del Edén, antes de la creación, antes de existir el pecado? ¿Cuál es la razón de ser de que Dios le haya ordenado a Moisés escribir esa acta de decretos donde estaban consignadas las fiestas solemnes y otros derechos? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Es razonable pensar que esa Pascua se haya podido celebrar antes del Edén, en algún momento de la eternidad, antes de que existiera el pecado? Es una pregunta que vamos a responder también. Pregunta 4. ¿Enseña la Biblia que desde Génesis 1 hasta Éxodo 12 se haya celebrado alguna vez la Pascua? ¿Podría usted, apreciado hermano o amigo que va a escuchar este tema, revisar y decirme qué personaje de la Biblia, desde Génesis 1 a Éxodo 12, celebró la Pascua? La Pascua o alguna fiesta solemne fue celebrada por Adán, por Noé, por alguno de los patriarcas. ¿Fue celebrada? No va a encontrar ninguna evidencia en más de 2000 años de que se haya celebrado la Pascua, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos para celebrar la Pascua de Jehová? ¿Es posible celebrar la Pascua sin sacrificar el cordero? ¿Es posible que alguno, desde el Génesis hasta Éxodo 12, haya celebrado la Pascua sin haber sido esclavo en Egipto y sin tener nada que contarle a sus hijos sobre lo que significaba la Pascua? ¿Es posible? ¿Es racional eso? Por eso vamos a ver cuáles eran los requisitos o las características de la Pascua para poderse celebrar. ¿Qué es el acta de decretos o derechos que le fue ordenada a Moisés en el Sinaí? Antes del Sinaí, antes del Sinaí, no le había sido entregado a Moisés la orden de que escribiera el acta de decretos donde se debía escribir y consignar, institucionalizar las fiestas solemnes de Jehová. ¿Por qué se le entregó y por qué fue anulada y clavada en la cruz esta acta de decretos que contenía las fiestas solemnes? Son preguntas muy profundas y muy importantes para resolver, ¿verdad? Muy importantes. Una pregunta más. ¿Cuáles y cuántas son las fiestas solemnes de Jehová? Porque, hermanos, el enemigo de la ley de Dios le está haciendo creer a las personas que aquí en Levítico 23, cuando se van a nombrar las fiestas solemnes de Jehová, se incluye el santo sábado, séptimo día de la semana, y se lo está haciendo ver como el santo sábado, como una fiesta solemne de Jehová, juntamente con la Pascua, el Pentecostés, las cabañas y las otras fiestas. ¿Sí? Si se incluye el santo sábado en esa lista, pues ya no son 7, sino 8. Pero el enemigo de la verdad le está haciendo ver a las personas que el santo sábado era una de las fiestas solemnes de Jehová. Por eso vamos a responder la pregunta: ¿cuáles y cuántas son las fiestas solemnes de Jehová? En el transcurso de los temas vamos a estar recomendando algunos libros, citando y recomendando algunos libros, ¿cierto? Que van a ampliarnos y es muy importante que los tengamos. Es el caso, por ejemplo, del libro El Santuario y su Servicio, del especialista en el santuario, el pastor Milton Andreasen, El Santuario y su Servicio, y otros más, ¿sí? Vamos a ver lo que los pioneros
hablaron sobre las fiestas solemnes. Y vamos a responder esas preguntas. Los pioneros adventistas y la profeta de Dios celebraron las fiestas solemnes a Jehová. No las celebraron. ¿Qué dijeron ellos en cuanto a eso? Que es lo que vamos a revisando, además de los escritos de la Biblia, ¿verdad? Preguntas, ¿qué rito reemplazó a la Pascua? ¿Qué significa o por qué se instituyó la Cena del Señor? Hay algunos que están celebrando la Pascua y la Santa Cena Católica, y desconociendo que la Pascua iba a terminar con la muerte de Jesús y que el Señor iba a institucionalizar la Cena del Señor. ¿Por qué después de la muerte de Jesús los hijos de Dios no debemos celebrar las fiestas solemnes de Jehová? Ya lo hemos dicho en el título, porque es un insulto a Jehová y otras cosas más. ¿Cuál es una de tantas maneras de insultar a Jehová? Celebrando las fiestas solemnes. Esta pregunta, que es un poquito larga, ¿es razonable pensar que por el solo hecho de aprender algunas raíces hebreas, colocarse unos atuendos en la cabeza, ir a Jerusalén y celebrar algunas fiestas solemnes de manera incompleta, ya estamos agradando a Dios y formando parte de su pueblo fiel? ¿Será razonable pensar eso, hermanos? ¿Es racional usar solo unas cuantas palabras en hebreo y usar las versiones bíblicas modernas en la presentación del mensaje? Cuando los judíos mesiánicos y los sionistas dicen que la palabra de Dios ha sido totalmente tergiversada, cambiada, que si tú dices feliz sábado, estás diciendo feliz Saturno, entonces que ya no tienes que decir feliz sábado, sino feliz Shabbat, y que ya no debes usar la palabra sábado, que ya no debes usar la palabra Jesús porque significa de aquí el caballo, y que entonces tienes que ir a las raíces hebreas y sin embargo caen en la ridiculez de citar las versiones bíblicas modernas para sus reuniones y sus reuniones de enseñanza. Es irracional, ¿verdad? Aprender solamente unas cuantas palabras en hebreo y sin embargo citar las escrituras, diciendo u olvidándose de que ellos enseñan que la Biblia ha sido intervenida, que ha sido cambiada, que algunos textos ya no deben estar allí y que por lo tanto hay que ir a las raíces hebreas. Bueno, esto forma parte, hermanos, de las preguntas, algunas preguntas, son muchas las preguntas que debemos resolver. Por eso estoy poniendo acá el panorama, un poco el panorama general. Y antes de entrar, hermanos, antes de entrar a detallar algunos aspectos que tienen que ver con este insulto a Jehová al celebrar las fiestas solemnes, bueno, yo quiero, hermanos, que nosotros pues nos familiaricemos, ¿sí? Con lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía, estos dos testigos en favor de la verdad respecto a las fiestas solemnes, ¿sí? Que por lo menos sepamos dónde están escritas, cuáles son, y algunos aspectos que nos van a poner a nosotros a familiarizarnos con las fiestas solemnes a Jehová. No le tengan miedo, hermanos, a estudiar este tema. Antes démosle gracias a Dios porque llega este día donde, hermanos, al ver tanta apostasía al respecto, al ver tanto zarandeo, el Señor pone en nuestra mente presentar estos temas. ¿Sí? Antes amemos la verdad, vayamos a estudiarla como quien busca un tesoro, iremos despacio, no tenemos prisa, avanzaremos hasta cuando el Señor nos permita hacerlo
y queremos que los hermanos vayan tomando nota, que vayan, eso va a quedar grabado, está siendo grabado, ¿verdad? No pretendemos en un solo tema abarcarlo todo, vamos a ir paso a paso, revisando muchos aspectos que tienen que ver con esta celebración de las fiestas solemnes, que es un insulto a Jehová. ¿Sí? Ya dijimos el engaño o la falsa interpretación de los judio-mesiánicos o los sionistas, que ya están dentro del adventismo también, haciéndole creer que las fiestas son los tiempos eternos de adoración a Dios y que por lo tanto se deben seguir celebrando esas fiestas como se ha hecho, según ellos, desde la eternidad. Bueno, acá en esta revista, hermanos, en la Review and Herald, estoy citando la revista de 1898, junio 14 de 1898. En esta revista, la profeta de Dios, la misma hermana White, citó en uno de sus párrafos una frase que bien vale la pena traducir, la verdad, leerla, de tal manera que de aquí hemos sacado la justificación para el título: celebrando fiestas solemnes o insultando a Jehová. ¿Sí? Acá en este párrafo, donde están señaladas aquí las dos flechitas rojas, y traducido con el traductor Google, dice: esta ordenanza, miren, aquí la profeta de Dios está hablando de la cena del Señor, que es el rito que reemplazó a la Pascua. En ese contexto, ella está diciendo: esta ordenanza no se dirige tanto, esta ordenanza, dice, voy aquí a agrandar, ¿cierto? Esta ordenanza no se dirige tanto a la capacidad intelectual del hombre como a su corazón. Su naturaleza moral y espiritual la necesita. Hablando de la cena del Señor. Si sus discípulos no hubieran comprendido esto, no se les habría dejado como la última ordenanza establecida por Cristo en relación con la última cena que la incluye a la misma. Era el deseo de Cristo dejar a sus discípulos una ordenanza que hiciera por ellos precisamente lo que necesitaban, que sirviera para desenredarlos de los ritos y ceremonias que hasta entonces habían realizado como esenciales. Miren que la hermana Joaí le menciona a estas fiestas solemnes como un enredo de ritos y ceremonias que ellos habían tenido como esenciales, y que la recepción del Evangelio ya no les daba fuerza, ya no tenían fuerza con la recepción del Evangelio de Cristo. Con el tiempo, dice ella, con el tiempo, esos ritos, esas fiestas solemnes, esas fiestas ceremoniales, con el tiempo, esos ritos serían una ofensa para Jehová, un insulto a Jehová. Entonces, miren lo pesado de esto, hermanos. ¿Sí? Miren la connotación. Seguir celebrando las fiestas solemnes es una ofensa a Jehová, es un insulto a Jehová. Y bueno, ¿y por qué? Eso es lo que nosotros queremos en esta serie, poco a poco, ir entendiendo, ¿sí? Comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, no solo en el servicio sacramental, sino participar diariamente del pan de vida para satisfacer el hambre del alma, sería recibir su palabra y hacer su voluntad. Bueno, vamos a ver en alguna parte de la serie todos esos textos bíblicos que han sido torcidos, tergiversados, para hacerle creer a las personas que las fiestas solemnes existen desde el Génesis o desde la eternidad, y cuando Dios establece allí en el cuarto día
el sol, la luna y las estrellas para que sirvan de dirección o marquen el día, la noche, el mes, que sirvan de señales para las estaciones. Que cuando Dios crea esas lumbreras, entonces estaba creando los tiempos de Jehová, las fiestas solemnes. Vamos a estudiar todos esos textos torcidos, ¿verdad? Y también ese texto donde dice el Señor Jesús que el que come mi carne y bebe mi sangre, textos que han sido torcidos para justificar la celebración de la Pascua, ¿sí? Bueno, de allí sacamos entonces el texto o la frase insulto a Jehová. Y el tema por eso se llama así, celebrando fiestas solemnes o insultando a Jehová. ¿Qué creen, hermanos, que están haciendo estos judíos mesiánicos, estos sionistas, estos adventistas hermanados con los judíos y con los musulmanes y con los católicos que están celebrando las fiestas solemnes? Pues están insultando a Jehová, ¿sí? Vamos a avanzar. Quiero, hermanos, decirles que en un cuadro que resuma las fiestas solemnes o las fiestas del Señor, pues vamos a ver que cada fiesta, hermanos, o cuáles son, por ejemplo, dice, vamos a ir, ¿cierto?, a la palabra de Dios, allá en Levítico 23. Están escritas las fiestas solemnes, pero vamos a ver aquí en este cuadro que resume todo, vamos a ver que las fiestas eran la Pascua, la Pesaj, que le llaman, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur o del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas se realizaban en la primavera. Habían 3 fiestas, que era la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, que iban allí junticas en la primavera. En la primavera del año se iniciaban las fiestas, luego venía el verano, donde se hacía el Pentecostés, 50 días después, y luego en el otoño venía la fiesta del Yom Kippur y los tabernáculos. No había fiestas en invierno, por la misma razón, ¿verdad? Aquí están aproximadamente la fecha en que se celebraban y vamos a estar explicando con detalles, ¿verdad?, qué significaba cada una y también la base bíblica, dónde están escritas, dónde están justificadas. Este es un cuadro, lo que si usted desea puede tomarle ahí la captura de pantalla y poder ampliar en su momento la lectura detallada, ¿verdad?, de lo que era cada fiesta. Vamos a ver, hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y por lo menos vamos a leer allí en Levítico 23. Vamos a ver que allí se encuentran consignado el listado de las fiestas solemnes de Jehová. Una vez que leamos esto, entonces vamos a ir al deseado de todas las gentes y vamos a ir al libro Patriarcas y Profetas para ir poniendo el contexto general de lo que son las fiestas solemnes de Jehová y poder luego ir avanzando, ¿verdad?, en el tiempo, en el estudio acerca de esto. Dice allá en Levítico 23, ustedes van a tomar nota claramente de los textos, de cuáles son las fiestas y cuántas son, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, 2 puntos. ¿Sí? Aquí hay algo especial, hermanos. El Señor, y tiene una razón muy especial, antes de darle el listado de las fiestas solemnes de Jehová, les va a recordar el santo sábado, 7º día de la semana, pero no para incluirlo dentro de las fiestas solemnes,
debe haber una razón de peso y la vamos a descubrir ahora. Debe haber una razón de peso de por qué el Señor Jesucristo, antes de darle el listado de las fiestas solemnes, empezando por la Pascua, antes de darles ese listado, primeramente les recuerda que hay que guardar y santificar el Santo Sábado. Y vamos a leer vamos a ver el escrito, hermanos, el por qué. Antes de dar el listado de las fiestas solemnes, el Señor recuerda el Santo Sábado, séptimo día de la semana, y después les dice, además del Santo Sábado, vas a celebrar estas fiestas solemnes. Bueno, recuerden, hermanos, que esto se está dando en el contexto de el Sinaí. Cuando Moisés sube al Sinaí y recibe la ley de Dios, una copia de la ley de Dios en tablas de piedra, y luego en esos mismos días vuelve a subir y recibe allá por orden de Dios para que escriba en un libro el mismo Moisés el acta de decretos donde iban a estar escritas las fiestas solemnes. ¿Sí? Ya el Señor había dado el Santo Sábado en la ley de Dios. Ahora lo vuelve a llamar a Moisés y le va a entregar el acta de decretos que iba a ser escrita en un libro y que iba a ser colocada al lado del arca, porque dentro del arca estaba la ley de Dios, las tablas de piedra. Bueno, dice así, ¿no? Entonces les va a recordar antes de darles la lista. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Recuerden que ellos, hermanos, Dios sabe que al entregarles la ley de Dios y al entregarles el acta de decretos, las fiestas solemnes, esa ley de Dios tenía que ser colocada al lado del arca, perdón, dentro del arca. Y el arca iba a ir en el lugar santísimo del santuario. Entonces Dios sabía que ellos iban a pensar que como esto es tan sagrado, la construcción del santuario era para adorar a Dios, iban a tener la tentación de trabajar en sábado, haciendo el santuario. Y entonces el Señor, antes de que caigan en ese error, de que por pensar que el santuario es algo sagrado y es algo para adorar a Dios, y que entonces los lleve eso a violar el sábado, trabajando en sábado, el Señor les aclara. Yo te voy a dar una ley, yo te voy a dar aquí unas fiestas solemnes, pero ten cuidado, te voy a recordar que el sábado es el día de descanso santo. Entonces le dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y entonces una vez que les recuerda el santo sábado, ahora sí les va a dar la lista de fiestas solemnes. El sábado no forma parte de las fiestas solemnes de Jehová que se celebraban anualmente. El sábado es el día santo de Dios que se debía guardar semanalmente, cada 7 días, en el último día de la semana. Y entonces el Señor por eso les recuerda, para hacer la diferencia entre el santo sábado y las fiestas solemnes de Jehová. El santo sábado requería que los hermanos y las familias se congreguen en una santa convocación. Pero el hecho de que sea una santa convocación no lo clasifica dentro de las fiestas solemnes. Estas son, dice el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ya el Señor había hecho la diferencia entre el santo sábado, séptimo día de la semana,
y ahora les va a entregar las fiestas solemnes. Por lo tanto, el sábado no forma parte de las fiestas solemnes anuales. Si formara parte no serían 7, sino 8. Y eso es irracional, ¿verdad? Bueno, va a iniciar a hacer el listado aquí, ¿sí? Dice el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera fiesta, el Señor dice que se debía celebrar en el primer mes. Ya vamos a ver cuál era el primer mes, en qué época nuestra coincide. En el primer mes, a los 14 del mes, es la Pascua. El Señor está dando esto aquí, hermanos, en el contexto del Sinaí. Allí está dando el listado de las fiestas solemnes. En Éxodo 12 se instituye la Pascua, ¿cierto? El Señor ordena que se coma apresuradamente de pie porque iban a salir. Pero es en el Sinaí, hermanos. Es en el Sinaí donde el Señor la institucionaliza juntamente con las otras. Voy a seguir leyendo. A los 15 días, dice el versículo 6 de Levítico 23, a los 15 días de este mes, del primer mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. La segunda fiesta se llamaba ahí los panes sin levadura. Al siguiente día de la Pascua empezaban la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. Y él va a hacer una aclaración. El primer día de esos 7 de los panes sin levadura tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. El primer día de esos 7 iba a ser santa convocación. Iba a ser día de reposo. Ningún trabajo de siervo se iba a hacer. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Y noten lo que dice. El séptimo día también será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces yo voy a hacer una pregunta. En esta fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba el primer mes, al siguiente día de la Pascua, que duraba 7 días, ¿cuántos días de reposo tenía esa fiesta de los panes sin levadura? Aquí dice, hermanos, el versículo 7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y el versículo 8 dice, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Cuántos días de reposo tendría esa fiesta de los panes sin levadura? 2. El primero y el séptimo. Pero este primero y este séptimo no eran el séptimo día necesariamente de la semana, porque en una semana hay solamente 7 días. Y si el primero es Santo Sábado, pues el último no va a ser Santo Sábado. ¿Sí? Estos son los sábados ceremoniales que iban a ser clavados en la cruz. No son los días séptimos de cada semana. Días de reposo ceremoniales. El primero y el séptimo. Voy a seguir leyendo. Ya vamos 2 fiestas, la Pascua y los panes sin levadura. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí está la fiesta de las primicias, los primeros frutos de la cosecha. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo era que se debía celebrar entonces la fiesta de las primicias?
al día siguiente del día de reposo, fiesta de las primicias. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Allí se sacrificaba un cordero en la fiesta de las primicias. Su ofrenda, y aquí dice que se le va a añadir a este sacrificio del cordero, se le van a añadir unas comidas y unas bebidas, unas libaciones. Noten, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. 2 décimas de efa, son una medida, ¿no? Flor de harina amasada con aceite. La ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Es una medida de volumen. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Bueno, aquí se introduce un término. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Qué significa esto de estatuto perpetuo? ¿Será que quiere decir entonces que es por toda la eternidad? Algunas veces se refirió el Señor con las mismas palabras para significar algo que iba a terminar en determinado tiempo. ¿Será que aquí el Señor está diciendo que esa fiesta de las primicias se debe hacer toda la vida? ¿Y qué pasa con lo del escrito de Pablo que dice que Cristo y sus primicias, de Cristo las primicias? ¿Qué pasa con esos primeros frutos que el Señor Jesucristo llevó al cielo en honor o en el momento de la resurrección y cuando Él asciende? ¿Qué pasa con esos primeros frutos de la salvación? Si seguimos celebrando las primicias, pensando en que ese estatuto perpetuo, ¿estamos rechazando a Cristo y sus primicias? Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí, hermanos, 7 por 7 son 49 días, ¿verdad? Después de esto, se debían contar aquí 7 semanas. Después de la fiesta de las primicias, se debían contar 7 semanas para celebrar el Pentecostés. Hasta el día siguiente del último día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. 50 días después debía hacerse esto. Estos sacrificios de todos estos animales con estas comidas, con estas bebidas. ¿Será que esto lo tenemos que seguir haciendo hasta ahora? ¿En qué santuario lo vamos a hacer si el templo fue destruido en el año 70? Si el sacerdocio terminó al establecerse el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra,
No cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ahora si noten la otra fiesta, ya va la Pascua, ya van las primicias, va Pentecostés. Y estas tres primeras fiestas que están aquí, en la primavera, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, perdón, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, las fiestas de primavera, ¿cierto? Ya vimos 50 días después en el verano se celebraba el Pentecostés. Ese Pentecostés significaba la cosecha, la entrega de la ley y la entrega del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora sí las otras fiestas. Aquí en el versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, otra fiesta. Allí están trompetas, expiación, en el mes séptimo. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Miren que aquí, hermanos, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación y que ese día no se debía hacer ningún trabajo, a los 10 días del mes. Pero en el primer día de ese mismo mes también era un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Entonces noten aquí algo especial. En el séptimo mes, hasta aquí hay dos fiestas, el primer día y el 10º día. Y ambos son días de reposo, pero no son el sábado séptimo día. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que en 10 días, ¿cuántos días de reposo pueden haber? Siendo el primer día y el 10º día días de reposo. No es posible tener en 10 días 2 sábados, séptimos días de la semana, siendo el primero y el 10º sábados. Si el primero y el 10º son sábados, no necesariamente son el séptimo día de reposo. Esos son los sábados ceremoniales. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, apartada. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Entonces, aquí están la fiesta de las trompetas en el séptimo mes, en el primer día, y en el mismo séptimo mes, a los 10 días, en el 10º día, el día de la expiación. ¿Cuál fiesta nos falta? Bueno, ya van 6 hasta aquí, escritas en Levítico 23. Vamos al versículo 31. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas. Bueno, ese versículo, sí, es el mismo, 31. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Versículo 33. Vamos a la última fiesta, la séptima.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, en el séptimo mes habían 3 fiestas entonces. El primer día, trompetas, el 10º día, expiación, y el día 15, dice, habla a los hijos de Israel y dice, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. La fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Aquí hay otros 2 días de reposo ceremoniales. El primero y el octavo. Y no necesariamente son sábado, séptimo día de la semana. El primero y el octavo. Y se les llama días de reposo ceremoniales. ¿Sí? 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 37. Versículo 37. A ver si me permite, no me permite silenciar a la hermanita Abigail que me abrió el micrófono. Bueno, algo está pasando ahí. Bueno, muy bien. No sé qué